Saludos y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el universo literario de Oriol Villarpool, concretamente en su última colección de relatos, La incompatibilidad de las cosas. Hola, Tenemos como base una entrevista bastante reveladora, ¿no? Que nos va a servir un poco de guía para entender el libro y también la cabeza del autor. exacto. El objetivo hoy es, pues, intentar desentrañar cómo Villarpool se enfrenta a la complejidad humana. Habla de contradicciones, de misterio, de esa búsqueda de sentido. Y lo hace a través de 13 historias. Vamos a ver también cómo trabaja, cómo ve el mundo. A ver, vamos a ello. Es que es una propuesta interesante. Desde el principio, la obra de Villarpool te invita a mirar un poco más allá, ¿sabes? A no quedarte solo en lo que parece. Sí. Te empuja a cuestionar esa línea, que a veces es muy fina, entre cómo percibimos las cosas y la realidad misma, o entre lo que deseamos y lo que conseguimos. O lo que decimos y lo que callamos, ¿no? Justo. O lo que decimos y lo que callamos. Es como si de alguna forma nos pusiera un espejo delante, para que veamos nuestras propias incoherencias, que todos las tenemos. Totalmente. Bueno, empecemos por el autor. ¿Quién es Oriol Villarpool? La entrevista cuenta algo curioso sobre cómo llegó a escribir en serio. A ver. Parece que la pasión, las ganas, siempre estuvieron ahí, pero el clic, el momento clave, fue cuando entendió que esto de escribir no va solo de inspiración. Ah, claro. Exige disciplina, trabajo, mucho trabajo. Choca un poco con esa idea tan romántica del escritor que espera a las musas, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Es como darle una bofetada a ese mito. Y en esa línea, de cómo se formó, menciona algunas influencias importantes. Ah, sí. Sí. Admira a muchos, dice, pero fue Saint-Exupéry, con El Principito, el que le abrió los ojos de joven. Anda, El Principito. Sí. Quizá no tanto por el estilo en sí, sino por descubrir ese poder que tiene la literatura para evocar, para sugerir más que para decir las cosas directamente. Entiendo. Como abrir una puerta. Eso es. Y eso le llevó a leer de otra manera, de forma más voraz, más profunda. Y su propia escritura, según cuenta, ha ido por un camino de depuración, De quitar cosas. de quitar, de buscar la esencia. Y, muy importante, de aceptar la ambigüedad, de entender que, muchas veces, la verdad más interesante está ahí, en lo que no está del todo claro. Habla de su proceso creativo como una especie de baile, ¿no? Primero ideas caóticas y luego, de repente, estructura, método, reescritura. Sí, una mezcla. Me llamó la atención que dice que lo difícil es mantener esa chispa inicial, esa primera idea viva durante todo el proceso, que es muy riguroso. Claro, que no se pierda por el camino. Exacto. Y aquí viene algo que conecta mucho con lo que escribe. Confiesa que su gran batalla personal es contra el autoengaño y la procrastinación. Ah, mira, qué interesante. De hecho, parece que algo de eso lo vuelca en uno de los relatos, que se llama El autor. Es fascinante cómo conecta esa lucha interna con un consejo que él mismo se daría si fuera más joven. Dice algo así como, deja de soñar con las escaleras mecánicas y empieza a subir los escalones uno a uno. Qué bueno. Es una llamada a la acción, ¿no? Menos fantasía y más curro. Y dice que se nutre, que su materia prima no viene de grandes sucesos, sino de observar. Lo cotidiano. Sí, lo pequeño. Conversaciones que oye por ahí, música, una peli, cualquier cosa que le haga cuestionarse un poco lo que damos por hecho, la normalidad. Bueno, pues entremos ya en el libro. La incompatibilidad de las cosas. El título ya de por sí es toda una declaración. Desde luego. El propio autor lo explica. Dice que le viene de observar cómo la vida está llena de cosas que parecen contrarias, que no encajan bien. Como agua y aceite. Algo así. Nuestros sueños frente al trabajo diario, por ejemplo. O lo que consideramos sagrado al lado de lo más terrenal, lo profano. Y esa tensión, esa idea central, es lo que parece que une los 13 relatos. 13. Un número con connotaciones. Bueno, él dice que surgió sin buscarlo, que no fue por superstición ni nada, pero que al final sí, simboliza un poco esa diversidad de incompatibilidades que explora. O sea que no los escribió en un orden fijo. No parece, más bien como que las historias fueron naciendo y encontrando su sitio por afinidad temática, ¿sabes? Como variaciones sobre esa idea principal. Un proceso más orgánico, diría yo. Para que entendamos mejor esa incompatibilidad, él mismo pone un ejemplo muy, muy gráfico con el relato Memento Mori. Ah, sí, ese es potente. Nos presenta un kiosquero, un tipo que es a la vez un experto en música sacra y un gran conocedor del mundo de la pornografía.
Chocante, ¿verdad? Bastante. Sí, pero funciona genial como metáfora de lo que busca. Usa esa figura para rompernos los esquemas, para cuestionar esas cajas en las que metemos el saber elevado y el saber bajo. ¿O cómo creemos que debe ser una persona culta? Exacto. Es como una defensa de la curiosidad sin límites, sin prejuicios. Y una crítica a esa manía que tenemos de etiquetarlo todo. Vale. Pillada la idea central con ese ejemplo. Y a partir de ahí, la colección explora otras formas de esa tensión, interna y externa. Por ejemplo, en un encuentro improbable, se mete en un terreno fascinante. Los límites de la creación. ¿Qué pasa ahí? Suena intrigante. Pues una protagonista descubre que alguien, un desconocido total, ha cogido una novela que ella dejó a medias. Y la ha terminado. Qué fuerte. Sí. Y claro, eso abre un montón de preguntas sobre la autoría, de quién es la historia, sobre la privacidad de las ideas. ¿Es una ayuda o es una intrusión? ¿Puede alguien completarte sin tu permiso? Uf. Toca temas de paranoia, de vulnerabilidad del creador. Muy actual, la verdad. Sí, con todo lo digital y la exposición. Y mencionabas antes que también explora la búsqueda de paz interior. Sí, exacto. En Asuntos Menores seguimos a un tal Ramiro, un personaje que busca la felicidad meditando. Ajá. Y la historia sugiere que esa calma interior, eso que a menudo vemos como algo secundario, un asunto menor frente a lo urgente, pues que igual es el asunto mayor. La clave de todo. Quizás. Plantea que la felicidad a lo mejor no depende tanto de que nos aprueben los demás, sino de conquistar esa paz interna. De encontrar un centro. Es darle la vuelta a las prioridades, ¿no? Interesante. Y luego está el misterio casi rozando lo paranormal, ¿verdad? ¿Y qué fue de él? Sí, esa historia que dice que se inspira en algo que le contó una amiga, nos lleva a una casa. Una casa con una atmósfera inquietante. Queda un poco de yuyu. Un poco así. Explora esa idea de que los lugares tienen memoria emocional, como si las paredes guardaran ecos del pasado. Sí. Y juega con esa tensión entre la seguridad que se supone que te va a tu casa y la posibilidad de que haya, bueno, fuerzas invisibles o presencias ahí latentes. La casa se convierte casi en un personaje más. O sea que vemos cómo esa incompatibilidad se manifiesta de muchas formas, en el saber, en la creación, en la paz interior, en los espacios. ¿Hay más ejemplos que muestren esa variedad? Sí, sí, claro. Hay otros relatos que tocan, por ejemplo, la memoria, cómo el pasado vuelve y te trastoca el presente. Ajá. El rumor de su voz parece ir de eso, de cómo un desamor antiguo sigue ahí, resonando y te cambia la forma de ver las cosas ahora. Como si la memoria no fuera algo fijo, sino algo vivo, Y a veces doloroso. a veces muy doloroso. Y también se mete en el terror psicológico, pero en lo cotidiano. En una extraña mueca, parece que la inspiración viene de esa inquietud que te da lo que se esconde detrás de una apariencia normal. Lo que no se ve. Exacto. El autor llega a decir algo así como que el terror a veces no es el monstruo, sino la mente humana. Uf. Eso da que pensar, ¿eh? ¿Dónde está el miedo de verdad? No tanto fuera, sino dentro. Totalmente. Hay una exploración constante de la psique, sí. Y se ve también en otras historias como Entonces la oí. Trata de un adolescente que oye algo perturbador, pero su familia lo ignora. ¡Qué angustia! Toca la soledad de saber algo que nadie más comparte, los silencios familiares. O en un asunto de familia, que vuelve a la meditación, pero como herramienta para lidiar con conflictos internos frente a problemas externos. Refuerza esa idea de que las verdaderas batallas se libran en la mente. Siempre volviendo al interior. Parece que sí. Incluso en el Triángulo Sagrado, que va de un encuentro con alguien muy famoso, una figura icónica, sirve para reflexionar sobre la persona real detrás de la leyenda, ¿sabes? La fama, el paso del tiempo, la humanidad que hay debajo. Es interesante cómo a través de todas estas pinceladas se ve un patrón claro, ¿no? La exploración de esas zonas grises, de las tensiones que no se resuelven fácilmente. Ajá. Y el autor parece muy consciente de eso, porque admite que deja al lector con preguntas abiertas. A propósito. Sí, lo dice claro, que prefiere que la historia te siga dando vueltas en la cabeza cuando acabas de leer, que cada uno la complete o se pelee con ella a su manera. La vida real no siempre da respuestas cerradas, dice. Exacto. Su estilo, por lo que parece, busca ser conciso, pero con mucha carga, mucha atmósfera, mucha psicología, siempre invitando a mirar para adentro. Entonces, más allá del título, el hilo conductor de verdad parece ser esa mirada un poco incisiva a la condición humana, a nuestras contradicciones, Sí, esa búsqueda de sentido en un mundo que es ambiguo, el peso de lo que no se dice, de los secretos. exacto. Es una exploración constante de esas dualidades.
Y cuando habla del formato del relato corto lo valora justo por eso, ¿Por qué? por su capacidad de impacto directo, de explorar una idea concreta de forma intensa, rápida. Los llama pequeñas bombas de relojería que te hacen pensar. Buena imagen. También comenta algo sobre las redes sociales, tema inevitable. A ver qué dice. Las ve como una herramienta útil para conectar, para compartir el proceso creativo, algo que antes era impensable, pero a la vez reconoce que es dificilísimo captar la atención ahí. Uf, ya te digo, imposible. Escribe a su lector ideal, no como alguien pasivo que solo consume, Si no, sino como alguien activo, reflexivo, que no le dan miedo las preguntas incómodas y que busca algo más que evadirse un rato. Alguien dispuesto a meterse en esos laberintos psicológicos que él propone. entiendo. Y aunque no da muchos detalles de proyectos futuros, sí deja caer que va a seguir por esa línea, explorando la mente humana, los misterios, quizás tirando aún más hacia el thriller psicológico. O sea que la idea central que nos llevamos de todo esto es que la obra de Villarpool, y esta colección en concreto, no viene a darnos respuestas fáciles ni soluciones mágicas. No para nada. Es más bien como una invitación a reconocer, aceptar y sobre todo explorar esas tensiones, esas contradicciones que son parte de la vida, ¿no? Totalmente. No es una literatura para quedarse tranquilo con certezas. Es para estimularte a través de las preguntas. Un llamado a navegar la complejidad de ser humanos, a aceptar que a lo mejor no todo tiene por qué encajar perfectamente. Bueno, pues resumiendo, La incompatibilidad de las cosas, de Oriol Villarpool, se presenta como una colección que utiliza el misterio, la reflexión psicológica y situaciones muy cotidianas para meterse en las contradicciones que nos definen. Sí, A través de estos 13 relatos nos desafía a mirar un poco más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias ideas y juicios. lo que sugiere el análisis de la fuente es que el valor de estas historias no está tanto en las respuestas que encuentres, si es que las hay, sino en el propio viaje, en explorar esa ambigüedad. Ajá. Quizás el mensaje de fondo, volviendo a la idea de incompatibilidad, es que aprender a vivir con las contradicciones e incluso a verle cierto valor, cierta belleza, en nosotros y en el mundo, es una parte fundamental de ser humano. ¿Vale? Y esto nos deja con una reflexión final, para quien nos escuche. ¿Y si la verdadera armonía, esa compatibilidad que a veces buscamos tanto, no estuviera en eliminar las tensiones? ¿Y si estuviera en aprender a sostenerlas? En aceptar que lo incompatible coexiste y que eso es parte de la riqueza de la vida. Una idea potente, sí señor, para darle una vuelta, para quienes sientan curiosidad y quieran sumergirse en estas historias y sacar sus propias conclusiones. La incompatibilidad de las cosas estará disponible en Amazon, tanto en físico como en digital, a partir del 6 de noviembre de 2025. Ahí queda eso. Y con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.